Bueno, pues buenos días a todas y a todos y en primer lugar, como siempre, agradeceros que hayáis venido a esta rueda de prensa. Desde la Unión General de Trabajadores hemos detectado una reticencia que tienen los empresarios muy concreta a la hora de poner en marcha tres aspectos que os vamos a relatar en esta rueda de prensa. Tres aspectos que, bajo nuestro punto de vista, no se negocian, ya que las empresas tienen que aplicarlo porque así lo dice la ley. Salario mínimo, planes de igualdad y registro de jornada. Para la Unión General de Trabajadores son tres aspectos que son imprescindibles y, sobre todo, para tener unas relaciones laborales de calidad dentro de una empresa y para avanzar y permitir que tengamos un mercado laboral más igualitario. Representan avances sociales que benefician a millones de trabajadores y trabajadoras en un mercado laboral ya de por sí muy precarizado. Es necesario, e insistiremos, en derogar la reforma laboral y es preciso recuperar el equilibrio de las relaciones laborales. El modelo actual que tenemos no nos lleva a ningún lado y beneficia claramente a los empresarios, donde pueden hacer y deshacer casi a sus anchas. La Unión General de Trabajadores vamos a verificar estos tres aspectos que son imprescindibles, como ya he dicho antes, y sobre todo hay que dejar bien claro que denunciaremos los incumplimientos que se produzcan en las empresas. Veremos y analizaremos empresa por empresa si cumplen o no cumplen la ley, en todas las materias laborales, pero especialmente en estas tres materias. Y para ello queremos implicar, y ya lo estamos haciendo, a todas las estructuras del sindicato. Este va a ser uno de los objetivos de las jornadas de negociación colectiva 2020 que vamos a iniciar mañana y cuyos ejes principales los debatiremos a lo largo de los próximos 3 días, desde mañana, día 22, hasta el 24 de octubre, y que marcará pues, los ejes en los que vamos a trabajar la Unión General de Trabajadores en negociación colectiva para el próximo año. ¿Por qué esta campaña y por qué esta rueda de prensa? Pues porque lo dice la ley. La ley lo deja bien claro. Estos tres derechos no son negociables y no se puede vivir en impunidad. Son derechos de los trabajadores y son normas que las empresas tienen que cumplir. Y vamos a ser implacables vigilando su cumplimiento, porque el mercado laboral, ya de por sí con la reforma laboral, está muy precarizado y es un nicho claro para el fraude. Y es un fraude que se está produciendo en nuestro país y tenemos que dejarlo claro y alto. Mi compañero Gonzalo os va a ir explicando dos de los puntos. El primero, salario mínimo. Bien, a estas alturas, como decía Cristina, empezaré por el salario mínimo interprofesional. A estas alturas, después de 5 meses, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tendrían que estar cobrando 900 euros de salario mínimo, todos y todas las trabajadoras y los trabajadores, cosa que no ocurre, cosa que vemos como tenemos que, desde el punto de vista de los sindicatos, desde la UGT, empezamos a ver como un problema que tenemos que empezar a situar en el lugar que toca, es decir, la denuncia pertinente ante ese incumplimiento de la ley. Estamos hablando de una ley y la ley no se negocia, tal como pretenden los empresarios a la hora de hablar del salario mínimo interprofesional. Bueno, el salario mínimo interprofesional ha beneficiado a alrededor de 2,7 millones de trabajadores en total, 1,2 millones lo son a jornada completa, 1,5 millones lo son a jornada parcial. El aumento de 900 euros en 2019 ha supuesto un incremento del 22% aproximadamente sobre el 2018. Estos incrementos no solo han tenido efectos negativos sobre el empleo, que es lo que ha venido a decir la patronal, digamos, todos los agoreros,
que el salario mínimo interprofesional iba a suponer una merma para la creación de empleo, iba a suponer una merma para las inversiones en las empresas, y ha supuesto todo lo contrario. Ha supuesto reforzar la demanda, el crecimiento y la propia generación estable, y lo hemos visto con esa generación de empleo que se ha producido, y ha supuesto sobre todo el consumo para los hogares y las empresas, fundamentalmente. De no haberse subido el salario mínimo a 900 euros, seguramente esa recesión en la que estamos en este momento, o se está planteando en este momento, seguramente la hubiésemos tenido un año antes, o seguramente lo hubiésemos tenido mucho antes de lo que se prevé en este momento, en la que ya se empieza a hablar de una cierta recesión de la economía. Vivir con 900 euros en nuestro país no es fácil, es complicado, y por lo tanto nuestro planteamiento en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva pasó con llegar a un acuerdo con los empresarios en cuanto que el salario mínimo por convenio tendría que estar fijado en los 1.000 euros. Es cierto también que por parte del Gobierno, que tenemos en este momento en funciones, se llegó a un compromiso de aumentar el salario mínimo a 1.000 euros en el año 2020. Es cierto también que hemos visto que las cuentas, con respecto a los presupuestos que ha mandado el Gobierno que tenemos en este momento a Bruselas, no contempla el aumento del salario a 1.000 euros para el año 2020, con lo cual un nuevo incumplimiento de su programa, un nuevo incumplimiento con los agentes sociales, en concreto con los sindicatos, pero yo diría con los agentes sociales, porque el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva son partícipes los empresarios, por lo tanto un desacuerdo también con lo que planteaban y planteamos los agentes sociales. Bueno, esperamos que la vía para conseguir ese aumento a los 1.000 euros sea la vía del salario mínimo interprofesional, pero de no ser así, con toda seguridad, uno de los objetivos que marcamos para el año que viene en la negociación colectiva va a ser el aumento al salario mínimo por convenio de 1.000 euros. Ese fue el planteamiento que llegamos con los empresarios, y ese es el planteamiento que vamos a llevar a cabo, siempre y cuando no responda el Gobierno que salga de las urnas que tenemos para noviembre, y respondan la medida de ese acuerdo que ya tenía, o ese compromiso que ya tenía con los agentes sociales, que era aumentar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. No obstante, no pretendemos ni más ni menos que el salario mínimo a 1.000 euros nos sitúe en el 60% del salario, de la media del salario base en nuestro país, que es lo que marca la Carta Social Europea. En la misma línea, parece que el Gobierno actual plantea que está viendo las posibilidades de aumentar el salario mínimo durante la próxima legislatura a 1.200 euros. Totalmente de acuerdo con lo que plantea el Gobierno. Es un planteamiento más de la Unión General de Trabajadores, aumentar el salario mínimo en la próxima legislatura a 1.200 euros, pero que pasa porque en el 2020 se alcancen los 1.000 euros de salario mínimo por convenio, y si no es por convenio, por la vía de la legislación, es decir, por la vía del salario mínimo interprofesional, ¿no? Nos encontramos con empresas que aplican la ley como les viene en gana o como les parece bien, es decir, con empresas que vienen a aumentar el salario mínimo interprofesional a 900 euros utilizando todas las compensaciones o utilizando todo lo que tiene que ver con compensar y absorber complementos para llegar al salario mínimo interprofesional. Y no dice la legislación, cuando habla del salario mínimo interprofesional, no dice que todos los complementos son absorbibles. No dice exactamente eso. Luego entraremos en las preguntas que tengáis que hacernos y lo explicaremos. No todos los complementos son absorbibles. Son absorbibles aquellos complementos que marca la legislación y no otros. Nos encontramos con empresas que realmente están yendo a ese punto donde lo introducen todo como un elemento para hacer posible ese aumento de salario mínimo interprofesional. También es cierto
y hay que reconocer la autocrítica que nos corresponde, que en algún momento dado, en alguna situación de convenio, pues quizás también entramos en una dinámica difícil de explicar, pero que tiene explicación en cuanto a qué es el aumento al salario mínimo interprofesional con respecto a la negociación que se produce en determinadas empresas. Pero también vamos a explicarlo. Bien, UGT está al pie de cada una de las empresas de este país y vamos a estar al pie, no al pie, estamos dentro de las empresas de este país, en todas las empresas de este país en las que tenemos representación y en la que la propia negociación nos da la posibilidad de representar al conjunto de la mayoría de trabajadores para hacer que se cumpla la ley. La ley no se negocia, es el objetivo que tiene esta denuncia que estamos haciendo hoy. La ley no se puede negociar. Una vez que una ley pasa por el Parlamento, una vez que el Legislativo, el Ejecutivo ya mandata y saca adelante la ley no se puede negociar. No es posible que los empresarios entiendan en nuestro país que todas las leyes son negociables. O mejor dicho, estamos entrando en una anomia en nuestro país que no es ni más ni menos que la falta de respeto a las normas, la falta de respeto a las leyes, y en nuestro país los empresarios se las saltan todos los días. Si es posible, un par de veces al día, si les da tiempo. Si no, al menos una vez se la saltan al día. Y ahí estamos en esa situación. Es decir, digamos que las relaciones laborales en nuestro país no son posibles desde la práctica de la normalidad, sino desde la práctica del conflicto permanente en la que estamos. Eso, por supuesto, tiene una relación directa con lo que es la reforma laboral. Es decir, si el salario mínimo interprofesional, o como hablaremos después del siguiente punto, que es el registro de la jornada, se hiciera desde la perspectiva de la normalidad, seguramente no estaríamos en un conflicto como estamos de denuncia en este momento. Este ya es un conflicto, donde estamos diciendo, oiga, la ley se ha de cumplir y no se puede negociar. Por lo tanto, ya tenemos un primer conflicto. Bien, la ley dice que en ausencia de pacto de convenio, el criterio lo marca, bien, vendrá a marcar la jurisprudencia. Es decir, porque de alguna forma, si no hay un planteamiento de acuerdo en el convenio, pues seguramente tendremos que saltar al otro escenario, que es la vía judicial, y por ahí nos vendrá el acuerdo. Los conceptos que se pueden introducir a la hora de hablar de compensación y absorción son los conceptos que son homogéneos dentro de lo que es el salario. Dentro de esta misma dinámica y llegando a lo que es el registro de la jornada de salario, pues otra cosa que tiene que ver parecida, es decir, con lo que acabamos de denunciar el salario mínimo interprofesional. Es decir, el salario mínimo en nuestro país el registro de la jornada en nuestro país se tenía que estar produciendo desde el día 5 de mayo, aproximadamente. Es decir, vamos 5 meses de salario mínimo interprofesional, de salario registro de jornada, perdón, y seguimos teniendo problemas en bastante multitud de empresas o muchas empresas en las que se interpreta que el registro se ha de negociar y que tenemos que entrar en la dinámica de la negociación de la jornada, y no tenemos que entrar a negociar ninguna jornada. Hay una ley que dice el registro de jornada se ha de poner en marcha en unas condiciones concretas, y es el registro diario de jornadas empieza el día 5 de mayo y a partir de ahí la propia ley dice, oiga, pónganse de acuerdo los sindicatos para ver en qué forma y de qué forma se va a realizar el registro de la jornada. Como vemos, en primer lugar, la ley nace coja, es decir, nuestro planteamiento durante todo el periodo de diálogo social era que la ley, cuando se pusiera en marcha, dejara atado y bien atado que el registro de la jornada
se iba a realizar de una forma concreta y de esa forma concreta se iba a desarrollar, y no que solamente hiciera la ley hincapié en que el registro de la jornada diario se sitúa a partir de un determinado mes del año, pero no dice cómo. Cuando no dice cómo, nos encontramos de nuevo con la reforma laboral. Es decir, si la reforma laboral prioriza la negociación en la empresa y no en el sector, nos encontramos con un problema importante. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, la reforma laboral está impidiendo llegar a acuerdos en lo que es el registro de la jornada diaria, sencillamente porque la reforma laboral está poniendo en manos de las empresas, digamos, la herramienta mayor, y es la negación a la negociación en lo sectorial del registro horario de la jornada. En una situación de mercado laboral en nuestro país donde el 95% es microempresa, pequeña empresa, pues ya podréis imaginaros las dificultades que hay a la hora de negociar el registro de la jornada diaria. No lo hay en ese porcentaje del 5% en el conjunto del mercado laboral español, porque estamos hablando de gran empresa o estamos hablando de mediana empresa, donde ahí la correlación de fuerzas de los sindicatos sí nos permite regular controlar, mejor dicho, ese registro de la jornada, y por lo tanto ahí no hay problema. Hay problemas donde la propia ley nos deja un poco al amparo de lo que seamos capaces de llegar a acuerdo con la patronal cuando tenemos la reforma laboral ahí, que prioriza la negociación en la empresa y, por lo tanto, las grandes dificultades que hay a la hora de... Durante el año 2018 existieron cerca de 6 millones y media de horas extraordinarias a la semana. Supone un total de 330 millones de horas extras al año. Eso dice que se podían haber creado alrededor de 180.000 empleos completos en ese año. Y se han perdido 2.300 millones de euros de salario bruto y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales. Si esas horas extras hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social, se hubiera reducido el déficit de la misma en un 3%. Quiere decir esto, que el elemento de la ley para el registro de la jornada diaria de trabajo va a permitir acabar con el fraude no solamente con el fraude de la jornada, sino también con el fraude de las horas extraordinarias. Es decir, la dificultad que ha tenido la inspección para actuar a la hora de una denuncia en cuanto a las horas extraordinarias era tremenda, porque no había, desde un punto de vista legal, una jornada diaria de trabajo, no la había. Por lo tanto, era muy difícil saber qué jornada extraordinaria estoy haciendo cuando no tengo cuál es el control de una jornada diaria. Con el control de la jornada diaria permite a la inspección saber qué determinado tiempo un trabajador está en su jornada ordinaria y a partir de ahí qué son horas extraordinarias. Bueno, yo creo que es importantísimo que seamos capaces de llevar al escenario de la práctica que se cumpla la ley, porque a partir de ahí, con toda seguridad, empezaremos a saber, mejor dicho, empezaremos a reducir la extrema precariedad que se vive en el mundo del trabajo y la extrema realidad que se vive en cuanto al fraude que se produce en las horas extraordinarias y lo que impiden de creación de empleo, al mismo tiempo también que lo que impiden de recaudación para las arcas de la Seguridad Social. Por lo tanto, voy a terminar ahí y dispuesto a las preguntas que tengáis. Sí, antes de terminar la rueda nos faltaría el tercer pilar que hemos expuesto para esta campaña. Hablábamos de salario mínimo interprofesional, hablábamos del registro horario y otro tercer pilar para nosotros fundamental son los planes de igualdad. Tenemos el Real Decreto 6/2019 del 1 de marzo. Este Real Decreto de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, abrió un marco de trabajo en multitud de empresas. ¿Por qué? Pues porque redujo el número mínimo de trabajadores obligatorio para tener un plan de igualdad de 250 a 50 trabajadores. Es decir, unos datos. En 3 años
pasaremos de 4.800 empresas, que son alrededor de las que tienen más de 250 trabajadores, a 31.000 empresas aproximadamente las que estén obligadas a negociar planes de igualdad, ya que sumamos, como os decía, pasamos de 250 a 50 trabajadores. Desde la Unión General de Trabajadores celebramos este Real Decreto y, sobre todo, era una exigencia que veníamos llevando a cabo durante los últimos años de reducir el número de trabajadores afectados. ¿Por qué? Pues porque el 95% de las empresas de nuestro país pues son pymes o micropymes. Pero hay que decir también, alto y claro, que a 30 de julio del año 2019, según los datos que disponemos desde UGT, no llega al 15% las empresas actuales de más de 250 trabajadores que tengan un plan de igualdad. Y si nos atenemos a los registros que existen, quiero recordar que hasta este Real Decreto del 1 de marzo no era obligatorio que las empresas tuvieran que registrar su plan de igualdad, pero si nos atenemos a los registros del REDCON, solo el 8% de las empresas de nuestro país de más de 250 trabajadores habían registrado un plan de igualdad en el REDCON. Por lo tanto, los propios datos demuestran que el cumplimiento de esta ley, y volvemos a insistir en lo mismo, en lo que ha insistido Gonzalo y he insistido yo al principio de mi intervención, que es una ley de obligado cumplimiento y que este cumplimiento en las empresas de nuestro país ha sido simbólico y claramente lejos de pues las expectativas que generó la ley de igualdad. Quiero recordaros, hace ya 12 años, en el año 2007. Y además hemos insistido y vamos a seguir insistiendo al Gobierno en que necesitamos empresarios y sindicatos a la hora de negociar recursos económicos y humanos. Porque lo que nos estamos dando cuenta es que estos planes de igualdad están recayendo en los de siempre. Y me refiero a los de siempre. Vuelven estos planes de igualdad a recaer en grandes despachos, grandes consultoras, que lo que están haciendo es lucrándose, claramente hay que decirlo así, se están lucrando porque están haciendo, y si me permitís la expresión, como churros, planes de igualdad. Un plan de igualdad tiene que ser un plan de igualdad adaptado a la empresa. Tiene que tener un diagnóstico claro en la empresa. Tiene que ver cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa. Tenemos que ver cómo están las distribuciones salariales, tenemos que ver cómo están las categorías profesionales, qué permisos solicitan trabajadores o trabajadoras dentro de la propia empresa. Y lo que estamos detectando en las mesas de negociación es que tenemos planes de igualdad que pueden servir lo mismo para las trabajadoras de un gran hotel como para los trabajadores o trabajadoras pues, de una industria. Y eso es lo que estamos encontrando, ¿no? Y por tanto, hay que exigir y claramente que esa negociación tiene que ser en las empresas, tiene que ser, y hay que hacerlo así, la propia ley lo dice, un diagnóstico adecuado a cada empresa, porque cada empresa es un mundo y cada empresa tiene unas características determinadas. Desde la Unión General de Trabajadores estamos realizando continuos estudios y vamos viendo continua coordinación con las federaciones, que son las que están negociando los planes de igualdad, para ver qué conceptos se están introduciendo dentro de todos los planes de igualdad. Como os decía, casualmente nos encontramos que unos cuando nos lo presenta la empresa son calcados de una empresa u otra. Y como os decía, lamentablemente han aparecido pues, grandes despachos y consultoras que se están lucrando de ello. También desde UGT seguiremos insistiendo, se han cumplido ya 6 meses de esa ley del 1 de marzo, donde decía que en esos 6 meses iba a haber un desarrollo reglamentario de este Real Decreto. Este desarrollo reglamentario nos parece fundamental. ¿Por qué? Pues porque lo que nos estamos encontrando en muchas ocasiones es que tenemos que judicializar el propio desarrollo del plan. Es decir, la ley dice que ahora sí que tenemos que acordar el diagnóstico. Ese diagnóstico de cómo está la empresa. Y eso nos estamos encontrando con multitud de dificultades y al final lo que tenemos que es judicializar que la empresa tenga el plan de igualdad adecuado a la misma. Es importantísimo, por eso, para nosotros ese desarrollo reglamentario. Recordar también un desarrollo reglamentario que nunca tuvo la Ley de Igualdad, del año 2007. Nosotros estaremos siempre a favor de que se realicen leyes
para que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, pero lo que no vamos a estar de acuerdo es que siempre esto recaiga sobre nosotros. Es decir, nosotros, los representantes de los trabajadores en todas las empresas, son quienes nos tenemos que partir la cara para llegar a acuerdos. Y es así de claro. Nuestros compañeros y compañeras que están en las empresas, delegados y delegadas, son las que tienen que discutir todos los días con los empresarios o los representantes de los empresarios para llegar a acuerdos, sea del SMI, como decía Gonzalo, sea del registro horario o sea de los planes de igualdad. E insisto, son leyes que hay que cumplir. Si un trabajador deja de hacer su trabajo, no va a su trabajo o su trabajo no lo realiza bien, el empresario lo despide. ¿Qué ocurre cuando un empresario no cumple la ley? Estamos viendo que en nuestro país incumplir la ley sale muy barato. Y por eso queríamos poner encima de la mesa estas 3 cuestiones claras: salario mínimo interprofesional, registro horario y planes de igualdad. Hemos realizado unas pegatinas que os han repartido y unos carteles. Esas pegatinas las vamos a repartir entre todos nuestros representantes en las empresas, para que pongan en sus empresas si esa empresa cumple o no cumple con estos 3 derechos. Insistimos claramente, son 3 derechos. 3 derechos en los que los empresarios tienen la obligación de llevar a cabo. Esté el desarrollo reglamentario o no, a eso es lo que nos vamos a dedicar y eso es lo que vamos a denunciar empresa por empresa en aquellas empresas donde nosotros tenemos representación. Pero también hay que dejarlo bien claro. Si hay trabajadores que ven que en su empresa esto no se está cumpliendo, las sedes de la Unión General de Trabajadores están abiertas para que vengan, denuncien y nosotros estaremos ahí al lado de ellos y de ellas para que estos 3 derechos no se negocien, sino que se cumplan.